Buenas tardes. Bueno, veo que se van conectando. Voy a quitar los comentarios y vamos a comenzar con una imagen que es la imagen que ustedes tienen en el libro. Así no desconocen las imágenes. Está en inglés, pero no es un problema eso porque yo lo estoy explicando. Me gustaría poner el teléfono, dejarlo quieto. Denme un segundito que me estoy acomodando a ver si puedo encontrar una imagen que sea cómoda. Creo que ahí no. A ver ahí. Se pierde mucho por el teclado. A ver ahí. Demasiado cerca. Tema que no puedo usar el mouse. Un poquito de paciencia, disculpen la demora, estaba resolviendo algunas cosas. A veces el consultorio es así. Bueno, esa sería la imagen ideal, pero para eso... A ver, uno más. Voy a poner los comentarios, así ustedes me dicen si están viendo bien la imagen. De las palabras no se preocupen porque lo voy a ir comentando yo. Quiero saber si la imagen se ve bien. Por favor, díganme si lo están viendo bien. Lautaro dice que se ve claro. Freire dice que se ve bien. Cano dice que se ve bien. Morales también. Gallardo también. Bueno, ya veo que unas cuantas personas dicen que se ve bien, así que me quedo tranquila. Y vamos a volver sobre el tema de ayer. Me parece que es importante que tengan en claro este tema. La importancia de relacionar la fisiología con los hechos anatómicos que ocurren con el corazón normal y con el corazón enfermo. Difícil comprender a la patología cuando no podemos relacionarla con los hechos fisiológicos del corazón sano. Así que es muy importante que nos quede claro esto, y si los aburro repitiendo los conceptos, bueno, me parece que es una forma de fijarlos. Volver a decirlos es una forma de fijarlos. Voy a ir señalando con el lápiz, ya que el mouse no lo tengo inhabilitado para apoyar el teléfono, pero me parece que es mejor que tenga la imagen quieta. Aquí tienen a la aurícula derecha, y a la aurícula derecha están llegando la vena cava superior, la vena cava inferior, el ventrículo derecho y la válvula auriculoventricular derecha o tricúspide. Tricúspide, ahí vemos los tres músculos papilares y las tres valvas de la válvula que son jaladas
tironeadas por los músculos papilares del ventrículo derecho. Aquí vemos al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo podemos ver la válvula aurículo-ventricular izquierda, también llamada mitral, con sus dos valvas. Pero también vemos el tracto de salida de la arteria aorta. El tracto de salida de la arteria aorta, que tiene a estas válvulas que se denominan válvulas semilunares, que también tienen sus valvas que traccionan. Aquí el tracto de salida de la arteria pulmonar ha sido seccionado, ¿no? En este dibujo. Voy a poner mi dedo donde estaría la arteria pulmonar, aquí. Entonces la arteria pulmonar saldría del ventrículo derecho y vendría hasta aquí para luego dividirse en dos ramas. Bien. Creo que ese es el recuerdo anatómico, ¿no? La aurícula izquierda, que aquí se ve parcialmente. Vemos también las venas pulmonares que están llegando, estas son las izquierdas, que están llegando a la aurícula izquierda. Bien, volviendo a la aurícula derecha, entonces vamos a revisar cuáles son las estructuras del sistema de conducción del impulso cardíaco. Este es el nódulo sinusal o nodo sinusal. Este nodo sinusal es el marcapaso cardíaco. Tiene una frecuencia de emisión de impulsos que va entre 60 y 100 por minuto. Las descargas eléctricas, porque eso es un impulso, las descargas eléctricas atraviesan el espesor del músculo de la aurícula por tres haces, los haces internodales, que van hacia el otro nodo, que es el nodo AB, nodo aurículo-ventricular, que es un nodo de repuesto, por así decirlo, ¿no? Es un nodo que tiene una frecuencia de disparo más lenta, entre 40 y 50 latidos por minuto, y que solamente tomaría el comando en caso de que fallara el nodo sinoauricular o sinusal. Del nodo aurículo-ventricular sale un haz de fibras que es el haz de His. El haz de His es un tracto corto que tiene una dirección anteroposterior en el espesor del septum interventricular y rápidamente se divide en dos ramas, la rama derecha y señalé la izquierda, la rama izquierda y la rama derecha del haz de His, una para cada ventrículo, y cuando esas ramas se van dividiendo y van emitiendo ramas para el espesor del músculo ventricular, se ramifican hasta formar lo que llamamos las fibras o red de Purkinje. Estas fibras entonces hasta el espesor del músculo y hasta la cara posterior del músculo ventricular. ¿Sí? Ese sería el recorrido que lleva el sistema de conducción. Ahora bien, tenemos que correlacionar estas estructuras anatómicas con lo que sucede fisiológicamente, y en el momento en que el nodo sinoauricular hace su descarga eléctrica, que transcurre, como dijimos, por los haces internodales hasta el nodo AB, por el fascículo de Bachmann hasta la aurícula izquierda. Estas descargas eléctricas coinciden con el final de la diástole. Si pudiéramos dividir la diástole
en 3 tiempos, diríamos que la sístole auricular ocupa el tercer tiempo de la diástole. La sístole auricular es previa a la sístole ventricular. Por eso se encuentra al final de la diástole. ¿Qué es lo que hace la aurícula al contraerse? Termina de llenar el ventrículo. Ambas aurículas hacen lo mismo, ¿no? Se contraen para completar el llenado ventricular, cosa de que al final de la sístole auricular se cierren las válvulas auriculoventriculares. Ese es el primer ruido cardíaco. Y se abran las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. Y entonces comienza la sístole ventricular izquierda por la aorta, la sístole ventricular derecha por la pulmonar. ¿Sí? Entonces, cuando tratamos de correlacionar esto con un registro electrocardiográfico, es donde aparece el electrocardiograma en cuestión. El electrocardiograma utiliza un nivel que se considera 0 y se dibuja con una aguja termoeléctrica los potenciales de acción que registran los electrodos. Registra un potencial de acción positivo, se dibuja por encima como una curva positiva. En este dibujo podemos ver que esta onda, la onda P es positiva, la onda R es positiva, la onda T es positiva. En cambio, cuando el electrodo, porque hay 12, ¿no? 12 electrodos en el electrocardiograma, de esos 12 electrodos, el que elijamos, cualquiera, B5, por decir algo, elijo B5 para ver el dibujo. Bueno, en este dibujo hay 2 ondas que son negativas, que son Q y S. Pueden ser diferentes, ¿eh? Ahora vamos a ver diferentes electrocardiogramas para ir aprendiendo un poquito más sobre este tema. Pero entiéndase entonces que el electrocardiograma es un registro de la actividad eléctrica del corazón. Si nos tenemos que posicionar en el electrodo que hemos elegido, el que sea, tenemos que interpretar que todo lo que se vea por encima de 0 son ondas positivas y todo lo que se vea por debajo de 0 son ondas negativas. ¿Sí? Bien. Fíjense acá en este gráfico hay 2 colores que dicen que el azul, todo lo que está antes, ¿no?, es la contracción de la aurícula o sístole auricular. Y a partir de la Q, yo tengo en amarillo la contracción ventricular, es decir, la sístole ventricular. Ahora bien, hay un espacio entre el final de la sístole y el comienzo de la sístole auricular. Este espacio es la diástole. La diástole que utiliza el tercio final para la sístole auricular. Bien, quiero mostrarles... Ay, necesito tocar el mouse, qué problema. A ver. No, sin esto no me hace caso. Voy a correr un poquito acá, discúlpenme. A ver si puedo... Tenía el otro power para mostrar. Un segundito. Bien, vamos de vuelta. A ver si lo puedo acomodar. Ahí está. Bien. Voy a volver a poner los comentarios para que ustedes me digan si están viendo bien.
Hola, buenas tardes. Si mueve un poco el celular se centra la imagen. Eso dice Giselle Tovares. ¿No veían centrada la imagen? Ay, Dios. ¿Me pueden decir ahora cómo la ven en la imagen? ¿Están ahí, chicos? Se detuvo ¿No me están escuchando? ¿Se ve bien? Bueno. ¿Se cortó? ¿Se ve bien? Bien, claro, yo me pongo a hablar, no sé si se está viendo bien o no, pero bueno, todos me dicen que se ve bien. Bueno, voy a volver a los comentarios más seguido, así ustedes me escriben si pasa algo. Bueno, nuevamente, hablando del electrocardiograma, tenemos la onda P, Q, R, S y onda T. Pero a mí me gusta correlacionarlo con lo que está pasando en el corazón. Cuando nosotros vemos la onda P, estamos viendo la contracción de la aurícula. Cuando vemos este complejo, vamos a decirlo más sencillo, este complejo QRS, estamos viendo la despolarización del ventrículo. Así de sencillo. Contracción de la aurícula, contracción del ventrículo. ¿Sí? ¿Y la onda T? Y la onda T corresponde a la repolarización del ventrículo, es decir, a la diástole. Bien, entonces, la sístole es el complejo QRS. Luego la T y la P son la diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Entre una onda Q y una onda S está la sístole. Entre la S y el final de la P está la diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Díganme hasta acá cómo venimos para las preguntas. A ver si se entiende esto de que el electrocardiograma me está mostrando lo que está ocurriendo fisiológicamente en el corazón. ¿Se entiende? Mi pregunta es, ¿se entiende qué representa cada una de las ondas del electrocardiograma? Bueno, yo no sé, se está viendo un poco pixelada, dice Pastorino. Sí se entiende, dice Malena Montenegro. Carlicano dice sí, profesora. Bueno, o sea que Lucía dice, o sea, que la diástole comienza en la línea 0 a positivo después de la onda S, ¿hasta dónde? Mili dice, ¿puede repetir?
Romina dice si puedo explicar otra vez lo que representa la onda P y la onda T. Profe, a mí se me cortó recién. Bueno, rapidito, no hay problema. A ver si tengo otro dibujito que me parece que es mejor. Acá. Profe, ¿las fotos que utilice después las puede subir? Sí, Cintia. Lo que hago siempre es subir. Esto es un PowerPoint que yo armo en forma casera para dar clases. Lo utilizo siempre en vivo y en directo. Hoy lo estoy usando con ustedes por esta situación especial en forma virtual. Pero es el mismo que utilizo, salvo que, bueno, siempre le voy cambiando o eligiendo alguna imagen. Pero es lo que yo utilizo en clase habitualmente para dar. Y cuando mi modalidad es, cuando se termina de entender todo el Power, ahí lo subo. ¿Sí? Ya lo hice con estructura y función del cuerpo humano, ya lo hice con respiratorio, ¿sí? Entonces, una vez que algo está visto y comprendido, ahí se sube. En este caso, a Classroom. Así que, si hoy podemos terminar con esto, no sé, pero bueno, se los voy a subir para que lo tengan. Pero fíjense que no es diferente a lo que hay en el libro. Son algunas imágenes, o tal vez que yo creo que son un poco más esquemáticas para comprender. Pero no difieren nada de lo que se lee y de los gráficos que hay en el libro. Fíjense los colores, a ver si con los colores se pueden relacionar mejor los eventos. Por favor, presten atención. Lo que está en verde, ¿sí? Es el nodo sinusal que manda una despolarización hacia el nodo AB, hacia la aurícula izquierda. Esto es todo lo que representa la onda P. ¿Es positiva la onda P? En casi todas las derivaciones. No en todas, pero en casi todas las derivaciones la onda P se ve positiva. Acá la vemos. Lo verde es lo que está ocurriendo acá. ¿Cuándo ocurre la sístole auricular? Sabemos que ocurre al final de la diástole, es decir, el corazón está relajado, se están llenando los ventrículos, ¿sí? Venían de estar llenándose por acá, pero en el último tramo de llenado se completa con la contracción de la aurícula. ¿Se acuerdan el video que les mostré de la cirugía? Donde veíamos cómo latían acompasadamente las aurículas y los ventrículos. Por lo tanto, cuando la aurícula se contrae es porque está por terminar la diástole. Está por terminar el periodo de llenado de los ventrículos. Es un esfuerzo que hace la aurícula por terminar de llenar el ventrículo. Una vez que el impulso eléctrico llegó al nodo AB, el nodo AB inmediatamente lo transmite por el haz de His y por las ramas derecha e izquierda del haz de His, la red de Purkinje. En este momento, los ventrículos se contraen. Y se genera este registro electrocardiográfico. Fíjense, el QRS. El QRS, entonces, es la expresión en papel eléctrica de la contracción ventricular, es decir, de la sístole. La sístole ventricular equivale al complejo QRS. No he borrado los comentarios porque quiero ver si ustedes me van diciendo qué es lo que no entienden. Finalmente, la onda T, ¿qué es? Es el periodo de diástole. Una vez que se terminó de contraer el ventrículo, se vació. Entonces se cierran
las válvulas aórtica y pulmonar y se abren las auriculoventriculares para que comience a llenarse otra vez. Y es este periodo, el periodo de la onda T, que corresponde a la diástole. Una diástole pasiva. Simplemente, ¿se acuerdan como decíamos? Las válvulas auriculoventriculares se abren, la sangre que estaba en la aurícula pasa a los ventrículos simplemente porque se abrió la compuerta y se empiezan a llenar. Y solo al final de la diástole, imagínense acá otra onda P, al final de la diástole aparece la sístole auricular. Lucía dice, o sea que las contracciones son las ondas que veo negativas. Las contracciones son las tres, QRS. Estas dos son negativas, esta es positiva. Si acá está el 0, fíjate, la Q está hacia abajo, eso es negativo. La R está hacia arriba, es positiva. Y la S está hacia abajo, es negativa. Que sea negativo o que sea positivo, yo ayer lo expliqué, eso depende de la polaridad del vector. El vector que tiene cabeza positiva y cola negativa. Entonces, si hay una onda Q negativa, corresponde a las de His, la R corresponde a las ramas, derecha e izquierda, que son bien positivas, y la S correspondía a la despolarización de la cara posterior del corazón, que ve la cola del vector, lo ve negativo. Freire dice, ¿decir despolarización del ventrículo y contracción ventricular es hablar de lo mismo? Sí, claro. La despolarización del ventrículo es eso, es que llegue un impulso eléctrico, ese impulso eléctrico llega a las células musculares del corazón y las contrae. Por lo tanto, la despolarización contrae a los ventrículos. Mili dice, se traba, profe, no sé si es por su wifi o el mío. Ay, Dios, yo creo que es porque todo el país está usando internet de una forma impresionante. En este momento, por ejemplo, en mi casa está mi hija también utilizando internet, ella estudia y bueno, y todo el mundo, creo que en este momento en el país, creo que todas las casas deben tener en este momento una computadora o un celular encendido utilizando internet. A nivel mundial está ocurriendo esto. Tengan paciencia. Esta pandemia va a terminar. Algún día va a terminar. Y podremos tener la oportunidad de dar estas clases en vivo. Cintia dice, se ve bien, profe, debe ser tu wifi, Mili. Sí, bueno, mío, tuyo, qué sé yo. Esto no depende de nosotros. No sé de quién depende. Sí, dependería de tener satélites acordes a las necesidades. Pero bueno, venimos de un parate muy grande en cuanto a inversión en ciencia. Todo el proyecto ARSAT se desarticuló, así que bueno, estamos condenados a comprarle internet satelital a las grandes potencias. No tenemos nosotros nuestros propios satélites. Eso es soberanía en tecnología, ¿verdad? Bueno, no me quiero ir de tema. Bueno, una vez que uno puede, entonces, a mí de a rato se me pierde, dice Gabriela Pastorino, qué bronca. Bueno, va a quedar grabado, así que bueno, por ahí más tarde lo pueden volver a ver y engancharse. Yo veo que sí, que de a ratos tiro una pregunta y tardan ustedes en responder, así que no sé. Acá Villanueva también dice que se le traba, pero puedo agarrarle todo de vuelta. Qué difícil, chicos. No sé qué más podríamos hacer.
dar clases con barbijo ya, ¿no? Tendríamos que ir a clases. Bueno, muy bien. Vamos a ver un electrocardiograma normal. Voy a ir despacito, lo más despacito que pueda. A ver si esta imagen la puedo cambiar un poquito para que se vea más blanca. Voy a moverlo yo ahora un poco. Ya estoy, acá. Espero que ahí puedan ver bien. Quiero tomar 3 o 4 complejos QRS. Ahí está. Miren, voy a ir señalando, ¿eh? Y lo voy a decir varias veces para los que se entrecortan. Esa es la onda P. Fíjense que acá la Q prácticamente... Me voy a acercar. Fíjense que acá la Q prácticamente no se ve. Hay una R, hay una S y una onda T. P, R, S, T. P, R, S, T. P, R, S, T. ¿Sí? Esto, no miren lo de abajo, esto olvídenlo. Miren lo de arriba. P, R, S, T. A veces, según la posición de los electrodos, algunas de las ondas no se registran, o si se registran son muy pequeñitas. ¿Sí? Pero acá yo distingo perfectamente P, R, S, T. P, R, S, T. P, R, S, T. P, R, S, T. ¿Me siguen? Díganme un ok. A ver si me están siguiendo en el ritmo del electrocardiograma. P, R, S, T. P, R, S, T. P, R, S, T. P, R, S, T. Sí, perfecto. Sí, profe. Mili. Bien. Bien. Este es un continuo. Entonces, yo puedo decir, acá está la sístole auricular, acá está la sístole ventricular, acá está la diástole. La sístole auricular, sístole ventricular, diástole. Y la diástole incluye a la sístole auricular, sístole ventricular, diástole. Que la diástole es mucho más larga que la sístole. La sístole solamente es este segmento, el QRS. Todo lo demás es diástole. Sístole, de vuelta. Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. ¿Dónde pongo el primer ruido? ¿Se acuerdan primer ruido y segundo ruido? Lup-dup, lup-dup, lup-dup. ¿Estuvieron ocultando? ¿Agarraron algún familiar para ocultar? El primer ruido, que es el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, está acá. 1 milisegundo antes de la R. ¿Y el segundo ruido dónde está? Acá, donde termina la sístole, en el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Por eso la distancia entre el primer y el segundo ruido es corta y entre el segundo ruido y el primero es larga. ¿Repito? ¿Se habrá cortado otra vez? ¿Entendieron lo de primer y segundo ruido? Sí, por favor, dice Gabriela, ¿será así repito?
¿Se entiende bien lo de primer y segundo ruido? Lo repito una vez más, por las dudas. Ahí va. El primer ruido, si ustedes recuerdan, corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Ha terminado la sístole auricular, la aurícula terminó de llenar los ventrículos y entonces se cierran las válvulas auriculoventriculares. Es el portazo. El cierre de las válvulas auriculoventriculares es el primer ruido. Inmediatamente se abren las válvulas pulmonar y aórtica y entonces comienza la sístole. Esa apertura es silenciosa. Pero cuando los ventrículos se vacían, entonces nuevamente el portazo. Se cierran las válvulas pulmonar y aórtica. Ese es el segundo ruido. Y se abren las válvulas auriculoventriculares para que comiencen a llenarse los ventrículos. Esa apertura es silenciosa. Entonces, el primer ruido equivale al cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido al cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Bien, entonces, ¿dónde coloco el primer ruido? Aquí lo coloco, con el comienzo de la sístole. Y el segundo ruido, con el comienzo de la diástole. Por eso es loop-dup, espacio. Loop-dup, espacio. Loop-dup, espacio. ¿Se entiende? La distancia entre el primer y el segundo ruido es muy corta. La distancia entre el segundo y el primer ruido siguiente es más larga. Siempre dijimos que la contracción ventricular es mucho más corta que el llenado ventricular. Entonces la sístole es más corta que la diástole. Entonces, primer y segundo ruido. Loop-dup, loop-dup, loop-dup. ¿Sí? Primer ruido, cierre de las válvulas auriculoventriculares. Segundo ruido, cierre de las válvulas pulmonar y aórtica. Carly dice, profe, ¿me podría repetir lo de sístole y diástole? Por favor. Sí, es lo que estoy diciendo ahora, lo vuelvo a repetir. La sístole es la contracción de los ventrículos, comienza con el cierre de las válvulas auriculoventriculares y están abiertas la pulmonar y la aórtica. Déjame que vaya a buscar un dibujo para explicar eso. Corazón en sístole. Me voy a acercar, así lo ves bien. En el corazón en sístole, los ventrículos están contrayendo y estas válvulas, la pulmonar y la aórtica, están abiertas para que la sangre sea eyectada del ventrículo derecho hacia los pulmones y del ventrículo izquierdo hacia la aorta. En contrapartida, las válvulas auriculoventriculares están cerradas. ¿Por qué cerradas? Y porque si no los ventrículos, además de mandar sangre para los tractos de salida, también lo mandarían para atrás, para las aurículas, y eso está mal. Por eso digo que la sístole comienza primero con el cierre de las válvulas auriculoventriculares y luego con la apertura de pulmonar y aórtica. Una vez que los ventrículos se vacían, diástole. Se cierran la pulmonar y la aórtica. Ese es el segundo ruido. Cuando se cierran estas y se abren la mitral y la tricúspide. Al abrirse, se llenan los ventrículos.
¿sí? Es un llenado pasivo hasta que al final de la diástole las aurículas se contraen y terminan de llenar los ventrículos. Esta es la sístole auricular. Cuando terminaron de llenarse los ventrículos, se cierran las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide. Este es el primer ruido. Y se abren la pulmonar y la aórtica. ¿Quedó claro, Cano? Cano y todos los demás que estuvieron viendo. Este tema es necesario, muy necesario, que lo tengan bien entendido. Este es un tema principal de la materia. Es uno de los temas en el que hay que demostrar no solamente que uno lo sabe, sino que lo sabe explicar. ¿Sí? Es uno de los temas que muchas veces elegimos en los exámenes para que el alumno demuestre que sabe y que lo puede explicar. ¿Sí? Entonces, esto hay que practicar. Yo ayer les mostraba mi pizarrón. Ese fue el método que yo elegí hace más de 30 años atrás para estudiar y para defenderme en la forma de explicar, para aprender a explicar. Porque en medicina los exámenes siempre fueron orales. Entonces uno no solamente tenía que saber, sino aprender a explicar. Y ustedes están en la misma situación, porque en el instituto los exámenes son orales. Sí, Cano, sístole auricular es la onda P. Muy bien. La sístole auricular es la onda P. Es la contracción de las aurículas al final de la diástole. Cuando terminen de contraerse, le sigue la sístole ventricular, que es el QRS. Vamos a ir a esas imágenes otra vez. La contracción de las aurículas. A ver si me quedo quietita. Porque también el teléfono tiene estas rayitas que aparecen cuando uno enfoca la pantalla de la compu, ¿no? Es un tema. Por eso trataba de dejarlo quieto yo al celular para... Fíjense los colores. Ustedes podrían tener algunos, hay papeles en borrador, algunos fibrones para ir dibujando mientras uno está dando clase, ¿no? Serviría de mucho utilizar algunos colores para que uno pueda hacerlo más didáctico a esto. Bien, voy a volver. Ahora sí, dice Cano, muchas gracias. Bueno, me alegro. Y si no, no hay problema. Me lo decís y lo vuelvo a explicar. Mira, si hay algo que me pierde es la lengua. De charlar y charlar y hablar y hablar y hablar. A ver si puedo dejar quieto esto un poco. El tema es que cuando me alejo, me acerco. A ver ahí. No, ahí. ¿Ahí se ve bien? Creo que sí. Espero que puedan ver bien. Bueno, volvemos al electrocardiograma. Medio oscuro, me da bronca que se vea medio oscuro. A ver si lo inclino un poquito se ve más blanco. Ahí creo que se ve mejor. Bien.
Entonces, voy a correr un poquito los comentarios, así pueden ver bien. Quiero que vean esto y ya creo que por acá vamos a terminar por hoy porque veo que ya como que uno empieza a cansarse de entender esto, ¿no? Entonces fíjense, PRST, PRST. Y luego, miren esto, PRS, onda T negativa. PRS, onda T negativa. Fíjense la diferencia de esto con esto. Esto con esto. PRS y acá como que hay un desacelere y vuelve a la línea isodifásica, la línea cero. Esto es lo que llamamos un desnivel del segmento ST. Este segmento que va desde la S hasta la T. PRST. De la S hasta la T hay un desnivel y ese desnivel, ¿sí?, me está indicando que el músculo cardíaco está sufriendo la falta de oxígeno. Esto es un signo de lo que llamamos isquemia. Isquemia significa falta de oxígeno a nivel de la célula miocárdica. Isquemia. Esto es un desnivel ST. Isquemia. Ahora, si esa isquemia persiste, pasan los minutos y no llega oxígeno a la célula, pues entonces el electrocardiograma empieza a desvirtuarse. Fíjense. A ver si me acerco. Aquí vemos un desnivel del ST. Desnivel. ¿Ven? RS desnivel. 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 ¿Sí? De B1 a B4. B1, B2, B3, B4, B5, B6. En B5 no. En B5 vemos la onda T positiva, Pero miren acá, B4, B3 muy clarito. Onda T negativa, ST negativa. Un infradesnivel del ST en B1, B2, B3. B1, B2, B3. ¿Dónde era B1, B2, B3? Era la cara anterior, ¿se acuerdan? Paraesternal derecho, el B1, paraesternal izquierdo, el B2, y B3 estaba en el medio entre B2 y B4, y B4 estaba en la línea medio clavicular, o sea que es la cara bien anterior, el ventrículo derecho o el septum. En cambio, si esto hubiera estado en B5 y B6, yo claramente les digo que esto es ventrículo izquierdo. Pero acá no, miren. ¿Ven por qué es importante aprender a entender un electrocardiograma? ¿Y acá qué vemos? Miren. P, Q, R. ¿Y acá qué pasó? Este es un supradesnivel del ST. La onda T se produce sin haber llegado abajo. Miren. Como que se estira, ¿no? P, Q, R y queda la onda T colgada ahí arriba. Miren, acá tenemos una S profunda y un supradesnivel del ST. Supradesnivel del ST. Vamos atrás. Infradesnivel por debajo de cero, que estaría acá. Y en el otro, supradesnivel
del segmento ST. Ambos son sinónimos de isquemia, falta de oxígeno. Fíjense aquí dice onda Q y supradesnivel del ST. Bien, vamos a dejar acá antes de que les suba el supradesnivel a ustedes. Bueno, por acá estoy. Sé que parece difícil esto. Voy a volver a los comentarios. Sé que les resulta irritante tratar de entender algo fisiológico, pero van a ver que con la práctica, cuando hagan electrocardiogramas, cada vez se van a familiarizar más con este lenguaje, porque es un lenguaje eléctrico, un lenguaje que, conociendo qué cara mira cada electrodo, entonces podemos entender qué cara del corazón, qué sector del corazón está sufriendo la falta de oxígeno. Por eso digo que primero tenemos que tener muy claro cómo funciona algo fisiológicamente normal a cómo luego funciona con falta de llegada de sangre, de oxígeno a los tejidos miocárdicos. A ver, ¿alguna preguntita? ¿Estarán conectados? ¿Se les habrá entrecortado? No sé. Ha sido una tarde muy entrecortada hoy. Como le sucedió a nuestro ministro de Salud, dice María. Mirá, María, no vi mucho las noticias. Por lo que vi, tiene una parestesia en el brazo izquierdo, ¿no? Ginés González. Eso es algo neurológico. Algo, por lo que dijeron que tenía un hematoma subdural. Cuando veamos sistema nervioso lo veremos. Meli dice, complicado, pero de a poco lo voy entendiendo. Bien, yo necesito que tengan bien aprendida la anatomía. El ventrículo, la aurícula, el ventrículo, las válvulas y la sucesión de los hechos. Tiene que estar, pero muy claro. ¿Qué válvula se cierra? ¿Qué válvula se abre? ¿Qué válvula se cierra? ¿Qué válvula se abre? ¿Qué pasa entre el cierre de una y la apertura de la otra? Eso tiene que estar... ¿Vieron como cuando tenés que hacer una torta y lees las instrucciones de la cajita que dice, bueno, bata 2 huevos con leche, después agregue la harina? Bueno, yo no puedo poner harina y luego prender el horno y luego los huevos al final. No, hay un orden. Bueno, acá para hacer la torta del bizcochuelo tenemos que entender los procesos, ¿sí? Y este proceso de sístole, diástole tiene que estar muy aceitado en mi cabeza para que yo después pueda comprender la expresión eléctrica de esos procesos, ¿sí? Me fui... espérate. Carly dice, ¿cómo es la célula la que sufre la falta de oxígeno? Perdón por preguntar tanto, pero se me corta el video. ¡Ay, Dios! La célula miocárdica, el músculo cardíaco, está formado por células miocárdicas, células ahusadas que tienen la propiedad de contraerse, como las que conocimos en... No son iguales que el músculo estriado, pero son células musculares. ¿La onda P corresponde a la sístole auricular? Sí, Romina. Gabriela Pastorino dice, este tipo de electrocardiograma se da en una persona que tiene una afección cardíaca y provoca disnea también. Bueno, la disnea es la sensación de falta de aire por parte del paciente. Es un síntoma, no un signo. Esto que estamos viendo son signos. Signos, están escritos en el papel, los registra un aparato. La disnea es una sensación que tiene el paciente de falta de aire. Y el paciente puede tener disnea cuando está haciendo un proceso coronario como este,
cuando el corazón como bomba empieza a fallar. Ya vamos a hablar de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca tiene muchas causas. Una de ellas es la insuficiencia coronaria. Y la disnea sobreviene como el síntoma que refiere el paciente ante el fallo del corazón como bomba. ¿Sí? Freire dice, ¿la diferencia de tamaño en la onda P y la onda T indica algo negativo? No, no. Son así habitualmente. No sé si me explico, muy grandes o muy pequeñas. Lo muy grande o muy pequeño depende de la distancia del evento eléctrico con el electrodo. ¿Se acuerdan del video que vimos de esa cirugía cardíaca? Que el cirujano no bien cortó el pericardio, salían coágulos de sangre. Bueno, ese señor tenía un hemopericardio. Se había acumulado mucha sangre entre las dos serosas, ¿no?, del pericardio. ¿Y saben cómo se diagnostica el hemopericardio? Con un electrocardiograma. ¿Cómo? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque todos los dibujitos del electrocardiograma son pequeñitos, muy pequeñitos. Y uno dice, mira el electro y dice, ¿por qué esto está tan chiquito? Porque hay una capa de sangre interfiriendo entre el corazón y el electrodo del aparato que está registrando. Complejos QRS muy pequeños nos hacen pensar que hay algo en el pericardio, algo que se está interponiendo en el registro eléctrico. Por eso yo ayer les decía que me parecía muy importante aprender a buscar los espacios intercostales. Porque si yo apoyo mi electrodo sobre una costilla, me va a hacer un dibujo pequeño. ¿Me entienden? Freire, entendí, claro, gracias. Bueno. Bien. Bueno, niños, me voy con los de segundo. Son 8 menos 5 ya. Sigo pensando cuáles son las mejores estrategias para que nos comuniquemos. Todavía no tenemos noticias de qué va a pasar en cuanto al momento en que nos volvamos a encontrar, que creo que va a ser lo ideal. En el mientras tanto tenemos que tener paciencia, ustedes y yo, en la manera de comunicarnos y de tratar de comprender todos estos procesos que estamos tratando de enseñarles y ustedes de aprender. Estoy a su disposición. Me pueden ir dejando preguntas en el Classroom. Y como estamos en la fase final, les voy a subir este archivo, aunque todavía falta explicar las últimas cosas del electrocardiograma, se los voy a subir igual para que vayan viendo lo que ya explicamos, a ver si les puede servir un poquito más de apoyo. ¿Sí? Tampoco tenemos todavía decidido cómo evaluarlos. Con respecto a eso, ya estamos terminando mayo y habitualmente yo tomaba el primer parcial en junio, que es cuando termino de dar este tema cardiovascular. Entonces, como que en 1 o 2 semanas yo tendría, si hubiéramos estado en clase, yo les hubiera hecho un examen. Pero como todavía no tenemos definiciones sobre eso, bueno, cuando las tenga, quiero que sepan que cualquier evaluación que hagamos va a ser debidamente comunicada con anticipación. Yo acostumbro a comunicar la fecha del primer parcial en abril,
que siempre se ríen las preceptoras, pero ¿cómo avisas con tanto tiempo? Sí, sí, para que no queden dudas de cuándo les tomo examen. O sea que, ahora obviamente que como no tenemos definiciones, no puedo hacer eso. Pero si va a haber algún tipo de examen, mínimamente se los voy a avisar con 2 semanas de anticipación. Mínimamente. Más también sería lo justo para ustedes. Esta no es la única materia, ustedes tienen otras materias y además tienen una vida. Así que deben ser avisados con antelación suficiente. Así que bueno, nada, me cuesta encontrarme los espacios intercortales. Ay, qué divina. Bueno, hay que palparse o palpar a otra persona, a practicar palpándole a otra persona. Bueno, niños, será entonces hasta el martes que viene, en el que seguiremos tratando de dilucidar el electrocardiograma y les voy a subir este PowerPoint mío casero, para que lo tengan como una herramienta más de estudio. Buena semana.